Tal? Muy buenas tardes a todos. Hoy vamos a hacer una demostración del módulo de producción para GitSAP. Este módulo está orientado justamente a la transformación de insumos y materias primas en un producto final. El módulo se encuentra disponible y está aquí, se llama producción. Y aquí se trata de recetas. En esta pantalla llamada lista de materiales es una producción basada en recetas. Entonces, lo primero que se tiene que hacer para utilizar el módulo es elaborar estas listas de materiales. Yo tengo aquí ya algunas recetas creadas. Pueden ser de todo tipo. ¿No? Aquí, por ejemplo, tenemos estos productos que hoy en día son muy usados. Tema de barbijos, por ejemplo, ¿no? Entonces yo voy a tener un ítem, por ejemplo, barbijo triple con filtro y elástico, y ese ítem tiene que estar previamente ya creado en su dato maestro, con un código. Este es un ítem de inventario, está definido también como de compra, pero podría ser solamente de venta, ¿no? Al ser un producto que se produce. Va a tener su grupo, puede tener otro nombre y se especifica los almacenes en los cuales está disponible este artículo. Y bueno, como el resto de ítems, se puede ver la cantidad que se tiene en stock, cuál es la cantidad que se ha pedido, el disponible y cuánto se tiene comprometido en ventas. Este producto va a estar elaborado, como es este ejemplo, con otros artículos. En este caso, el barbijo, por ejemplo, ¿no? Va a tener una tela externa para barbijos, va a tener filtros, una tela interna, la barrita nasal metálica y ligas delgadas, ¿no? Entonces, al tratarse de una receta, siempre se tiene que definir cuál es la unidad mínima del ítem y cuáles son las cantidades de los insumos o materias primas requeridas para esa cantidad mínima del producto que estamos produciendo. Adicionalmente, se tiene que especificar a qué almacén va a ingresar este producto que producimos y el almacén de salida de los insumos. Estos insumos, igual, lo normal es que son artículos sí de inventario y solamente de compra. De venta no, porque lo más común es que no vamos a vender nuestros insumos o materias primas, sino simplemente las usamos para producir. Entonces en SAP se puede producir recetas sobre recetas. ¿Qué quiere decir esto? Aquí, por ejemplo, tenemos el barbijo triple con estos componentes, pero vamos a tener un producto superior, que en este caso va a ser la caja de los barbijos. En este caso, la caja de barbijos va a componer de 100 barbijos que hemos producido en una etapa anterior, una caja y, por ejemplo, la mano de obra, ¿no? Es posible en GitSAP utilizar ítems costo, como esta mano de obra, y o gastos de fabricación, que en esta receta no la estoy mostrando, pero esto nos permite tener en cuenta el costo de producción de estos artículos. Y de igual forma, estos ítems gasto tienen que estar configurados no como inventariables, tampoco en realidad son de ventas o de compra, pero bueno, tiene que aplicar alguno. Están en la categoría de gastos y en general también van a salir de un mismo almacén. Si bien no mueven stock, tienen que estar creados de esta manera para poderlos reflejar en las recetas. Como podemos ver aquí, igual tenemos este método de emisión que dicen los aquí artículos inventariables, está como manual, y en la mano de obra está como notificación. ¿Por qué es eso? Porque bueno, aquí vamos a hacer nosotros una entrega de los insumos para producir
la caja de barbijos para, digamos, el envasado, y va a haber otro momento que es la recepción ya de este producto final. En cambio, la mano de obra no tiene ese proceso, simplemente se va a insumir y por eso está como notificación. Los ítems también podrían estar como notificación cuando se insume directamente. No hay dos etapas, ¿no? Una de entrega de componentes, materias primas y otra de recepción del producto que se produce, ¿no? Entonces, este modelo de recetas aplica a cualquier industria. Si estamos produciendo pan, podríamos tener aquí, ¿no? La primera receta, ¿no? Como teníamos aquí los barbijos. Aquí la primera receta podría ser el pan como tal, por decir un pan de molde integral. Y aquí tendríamos como componentes la harina integral, el agua, el royal, qué sé yo, todos los insumos. Y una etapa posterior, equivalente, por ejemplo, a la caja, sería ya el envasado del pan, ¿no? Que incluiría una caja, la etiqueta, un celofán, ¿no? Entonces, en GetSap tenemos hasta 3 niveles, ¿no? Una primera etapa, una segunda y normalmente quizás la tercera puede ser un envasado. ¿Qué industrias podrían aplicar 3 etapas? Por ejemplo, el vino, ¿no? Cuando hay una mezcla que tiene que esperar un tiempo de maduración. Luego viene el vino como tal ya producido, pero que no está embotellado todavía. Y en la tercera etapa podría ser ya el envasado, o sea, el embotellarlo. Entonces tenemos hasta 3 niveles, como les comento, porque ya más también se hace muy largo y un tanto inmanejable, ¿no? Pensamos que entre 2 y 3 son los niveles óptimos. Entonces, bueno, uno puede tener el número de recetas por empresa que se requiera, no hay límite, y sí es importante mencionar que solo puedo tener una receta por cada ítem. No, es cierto que a veces cambiamos los insumos, pero para eso podemos editar directamente la orden de producción o tener distintos datos maestros del producto final. No puedo tener yo aquí 2 recetas, por ejemplo, para mi caja de barbijos. Esta es la única. Entonces yo la puedo editar, puedo cambiar las cantidades, aumentar ítems, quitar ítems, modificarlos, pero va a ser una receta por cada artículo. Y con ello ya podemos empezar a producir, ¿no? Una vez que tenemos todas nuestras recetas, normalmente con la unidad mínima de producción, ya podemos crear órdenes de fabricación. Se trata de órdenes de fabricación estándares, porque no son a medida, ¿no? En GitHub no tenemos esa particularidad. Especiales, por ejemplo, cuando se hacen muebles a medida, entonces son únicas, no es que se basan tanto en una receta. Y el desmontaje es cuando tal vez tengo una empresa, ¿no?, que desmantela computadoras y vende las piezas. En ese caso se usa esta receta de tipo desmontar, que más bien de algo armado se desarma. Pero lo común y lo que tenemos aquí en este ejemplo, y lo que normalmente se usa, es el tema de la receta estándar, ¿no? Entonces aquí ya estamos empezando a producir algo y en este ejemplo vamos a producir nuestro barbijo, el de triple capa, por ejemplo, ¿no? Entonces, aquí ya nos trae todo esto, la receta que teníamos previamente en la lista de materiales, ¿no? Para un barbijo. Normalmente esto no va a ser así, no vamos a producir uno, digamos que fuéramos a producir 100, ¿no? Entonces aquí vemos, ¿no? Va a multiplicar estas 100 unidades por la cantidad base de cada uno de los insumos o materias primas y va a calcular la cantidad requerida de cada uno, ¿no? Ya sea en metros, kilos, piezas, el sistema hace la conversión que corresponde, ¿no? Y nosotros aquí simplemente tenemos que asegurarnos que esta producción va a cumplirse como está diciéndonos en el sistema, ¿no? Puede pasar que quizás no tenga este filtro
y tenga que cambiarlo por otro, lo podría hacer, podría venir aquí y buscar un artículo sustituto solamente para esta ocasión, que no voy a poder seguir la receta en particular. Podría darse que tenga que aumentar algún artículo en mi receta, lo cual igual no es tan común, pero por algún tema particular podría llegar a ocurrir. Y también podría ser que necesite más o menos de un ítem, ¿no? En vez de esta tela en 2 metros, necesite pues 3, ¿no? Por algún tema que es excepcional. Entonces, esos cambios yo los puedo hacer aquí directamente. Ya los reportes nos mostrarían la diferencia que hay en esta orden de producción versus la receta madre, ¿no? La receta origen. Lo común es tratar de tener una receta que no vaya a cambiar, y si es así, cambiar la receta para que se quede fija para el resto de veces que produzcamos el ítem, ¿no? Entonces aquí vamos a poder ver cuánto tenemos disponible. Esta no es la cantidad en stock, sino es la disponible de estos artículos, para ver si me alcanza, ¿no? Si no voy a tener problemas con el stock. Vemos también la unidad de inventario que estamos utilizando de cada insumo, igual para que no haya errores. Se vuelve a mostrar, así como veíamos en la receta, el almacén de salida de los productos que estamos usando para producir. Y bueno, ¿no? Aquí arriba está el almacén al cual va a entrar el producto producido. ¿Qué más? A este otro lado hay algunos otros datos, como la fecha de producción, la fecha de inicio real que se ha empezado a producir, porque yo podría tener ya las órdenes creadas para el mes, pero especifico la fecha de inicio como tal de la orden, y también vamos a tener la fecha de finalización. Esto es particularmente útil para ítems que necesitan reposo, alguna fermentación o algo por el estilo, ¿no? Se tiene el usuario que está creando el documento. Pueden existir pedidos específicos del cliente para este ítem. Yo podría escoger cuál pedido corresponde cuando produzco, no tan masivamente, sino lo hago de acuerdo a pedidos específicos. Si no trabajo bajo esa modalidad, no es necesario llenar el campo. Y bueno, ¿no? Podría especificar solamente el cliente, sin necesidad de decir qué pedido corresponde, solamente si es para un cliente en particular, ¿no? Digamos aquí, esto es para este laboratorio, ¿no? Es un pedido en particular. Podría no darse el caso y dejamos esto vacío, ¿no? Puede que esto aplique a una norma de reparto en particular para temas de ingresos, egresos por norma de reparto, por centro de costo, que igual si no aplica se lo deja vacío. Y podría ser un proyecto, ¿no? Es una producción para un proyecto en particular. Estoy innovando, empezando a producir barbijos, es un proyecto, entonces podría utilizar ese proyecto como tal, ¿no? En esta pestaña resumen, ahorita no hay mucha información, se las voy a volver a mostrar cuando ya tengamos algo producido, pero básicamente lo que nos va a mostrar son las comparaciones en costos de lo que se había previsto y versus el resultado de la producción, y lo mismo, ¿no? Lo previsto en la cantidad, lo que se ha completado o rechazado, y lo previsto versus lo real en cuanto a fechas, ¿no? Entonces con eso creamos la orden y la orden desaparece, la recuperamos. Todas las órdenes se van a crear con estado planificado, ¿no? Entonces hasta ahí no ha pasado nada, el stock no se ha movido, ni el comprometido, ni el solicitado. Es solamente una intención de producción. Si ya realmente existe la entrega de estos productos, digamos, salen de almacén y se los entrega al área de producción para producir, ahí vendríamos a liberar la orden para poder cumplir ese siguiente paso en el proceso. Entonces, sí o sí, para empezar a producir, el estado de la orden tiene que ser liberado. Con ello,
Y aquí muy fácilmente con el botón derecho del mouse, yo puedo entregar los componentes, ¿no? Que justamente es lo que les decía. Estamos ahorita entregando, emitiendo una salida de todos los insumos para esa producción. Igual, en este momento yo podría modificar algo, ¿no? Decir, pucha, aunque la orden dice todos, yo tengo que entregar 1 metro más, ¿no? Podría aquí generar un cambio en las órdenes, en las entregas, en las cantidades, por algún tema que se necesite. Pero bueno, lo más común es tratar de utilizar el, las órdenes como vienen y si es necesario hacer algún cambio, hacer el cambio desde aquí, ¿no? Eso es lo más recomendable, no hacer el cambio directamente aquí en la entrega. Ok, entonces aquí nuevamente, aquí creo que hay una pregunta, la vamos a ver después, para que esto nos desaparezca. Ya, no sale eso de la pantalla. Bueno, aquí podemos poner un comentario aquí en la entrada del diario, es decir, en la glosa contable. Recordemos que esto va a mover cuentas y va a crear un asiento contable. Va a crear también la salida de estos artículos. Listo. Acabamos de crear la salida. Ya. Ahora sí. Ahí está, ¿no? Entonces han salido estos artículos y vemos el asiento que se ha movido. El asiento es bastante simple. Van a salir las existencias por la cantidad, por el costo que tenemos de esos productos contra una cuenta que se parametriza, que es la cuenta de productos en proceso. Mientras yo no reciba el producto final, todo va a quedar en esta cuenta de producto en proceso. Ha pasado, digamos, el día y yo ya puedo recibir mis barbijos, ya se han armado, o ya se ha cocido mi pan, o ya está listo mi vino. Entonces venimos aquí y terminación report. ¿Okay? Es el recibo de producción. Sí, el nombre un poco raro es el termination report, pero bueno, aquí está el recibo, donde yo puedo especificar los ítems que estoy recibiendo, ¿no? Hay dos opciones acá, completar, que registra la cantidad que se ha recibido satisfactoriamente. De las 100 unidades, digamos que tengo 98 que son satisfactorios. Y repito la misma orden aquí, pero en vez de completar, lo voy a poner como rechazado. 2 unidades. Esto podría irse al mismo almacén o podría irse a un almacén de desecho, de depósito o algún otro. Voy a escoger este de La Paz mejor para mostrar esa diferencia, ¿no? Igual, aquí se puede poner un comentario y otro comentario en la glosa. Estos documentos no son editables. Aquí, bueno, voy a recibirlo en el mismo almacén, nos falta alguna cuenta, pero bueno, está marcado igual como rechazado. Es importante en estos rechazados entender que en general el manejo de mermas aquí en el sistema es un tanto simple, limitado, y por tanto podríamos manejarlo como estoy poniendo acá. 2 unidades que después las vamos a sacar del inventario con una salida contra una cuenta que diga bajas por producción, ¿no? Rechazada. O la otra opción para el manejo de mermas es incluir esas variantes, esas posibles variantes ya en mi lista, ¿no? Es decir, si sé que siempre hay un poco de merma en la tela, le pondré un poquito más de cantidad correspondiente al factor de esa merma, ¿no? No hay un manejo de mermas
aparte, digamos, en el sistema. Entonces, o lo ponemos ya dentro de la receta porque es algo más o menos estándar, o como les muestro lo que vaya a fallar, igual se lo mete en un almacén y después se los da de baja. Entonces aquí, ¿qué ha pasado? ¿No? Ya hemos completado esta producción. Aquí me muestra el costo de componentes y el costo del producto real. En este caso, no hay un costo adicional. ¿Por qué? Porque hasta este momento mi receta no tenía ni gastos de fabricación ni de mano de obra. Todo estaba resumido solamente en insumos. En la parte de la caja, que es la segunda etapa de mi proceso de producción, era donde yo reflejaba mi mano de obra. Entonces ahí recién vamos a poder ver que hay una diferencia entre el costo de componentes versus el costo de producto real, ¿no? La cantidad planificada, como habíamos visto, era 100, se han completado 98 y hay 2 que están cerrados, o perdón, rechazados. Y en las fechas todavía no nos muestra el cierre porque yo no he cerrado mi orden de fabricación, ¿no? Si yo veo aquí mi producción, está todo conforme, puedo navegar y ver cómo se han movido mis insumos, ¿no? Aquí vemos esta salida, ¿no? Han salido 2 metros de tela, 100 filtros, 2 metros de la otra tela interna, 100 barras nasales y 40 ligas. Y puedo ver cómo se ha completado mi producto, ¿no? Aquí vemos los 98 recibidos y los 2 rechazados. Quería ver también el tema de la entrada del producto, qué asiento genera. Y aquí no es igual un asiento muy simple que tiene en el debe la entrada al almacén de los barbijos contra la cuenta de producto en proceso. Entonces esa cuenta al final del proceso por cada orden de producción se tiene que netear, se tiene que hacer 0. Si ya está todo correcto con mi proceso, yo puedo venir aquí y cerrar mi orden. Ya no voy a producir nada, esto se va a quedar como un histórico y lo vamos a actualizar, ¿no? Aquí me dice que claro, como han habido rechazados, me está preguntando si estoy segura de cerrar la orden. Entonces yo puedo ir a revisar, ver que no va a cambiar nada y luego decir, bueno, sí, ¿no? En realidad se han rechazado esos 2 barbijos que han quedado mal, y no hay de otra, esto va a quedar así y listo, ¿no? Entonces hasta ahí habría cumplido la primera parte de mi proceso. Hasta ahí tengo 100 barbijos producidos. Lo que queda ahora es la segunda etapa, que es ponerlos en la caja. Eso ya es otra orden de fabricación para el sistema. No está precisamente conectada con esta, porque podría yo, pues no solamente poner en caja estos 100, sino en ese proceso pueden haber muchas cajas que vamos a completar, ¿no? Entonces, en este caso, para la caja de barbijos, que sería la siguiente etapa, como vemos, ya se compone de los barbijos que hemos usado en la primera etapa del ejemplo, que tiene igual su propia lista, que es lo que acabamos de producir, y ya tenemos más stock como para poder, digamos, trabajar. Y que se llama aquí, bueno, tenemos la caja, ¿no? Para una caja necesitamos 100 barbijos, una caja y 2.5 de mano de obra. 2.5 ¿qué? ¿No? Esto tiene que estar representado en el costo. ¿Cuánto me cuesta producir una caja? ¿No? Entonces aquí por el ejemplo da 2.5 bolivianos por caja, ¿no? Si voy a producir 2 cajas, pues voy a necesitar, el ratio base aquí es de 5, ¿no? 5 bolivianos por cada caja. Entonces, esto más o menos se va componiendo de esta manera. Y el proceso es el mismo que acabamos de ver. Aquí se puede especificar si es para un cliente en particular, para algún pedido, para algún proyecto, ¿no? Y creamos la orden. Nuevamente
tenemos que liberarla para poder seguir con el proceso. Liberamos esa orden y, como decíamos al inicio, aquí estos componentes van a estar manuales, es decir, van a entregarse y luego se va a recibir el producto terminado. En cambio, la mano de obra, como no es inventariable, no se entrega, se va a insumir automáticamente al recibir ya la caja o las cajas finales. Se cumple el mismo proceso, entregamos componentes, viendo que se entregue todo como corresponde. Si hubiera aquí algún tema, nos va a decir que no se puede, ¿no? Aquí indique una cantidad que no genere que el inventario caiga negativo. ¿Por qué? Me marca aquí 200. No tengo todavía 200 barbijos, o sea, no puedo hacer 2 cajas, ¿no? Entonces podría hacer, en este caso, bueno, 1.5, no tiene mucho sentido, vamos a producir solamente una. Entonces actualizo mi orden y vuelvo a hacer el resto del proceso. Es mejor, como les digo, siempre aquí hacer las alteraciones correspondientes, no tanto aquí en las entregas y demás, porque eso genera algunas diferencias, ¿no? Lo real es que mi orden debería ser de una forma, pero no se va a poder cumplir, entonces la estoy actualizando. Aquí, nuevamente puedo poner comentarios, lo que necesite, y creo el documento que va a generar su asiento contable. Y ya una vez terminada nuestra cajita, ya puedo recepcionarla y terminación report. En este caso vamos a ponerle que está completa nuestra caja, no ha habido problemas y la vamos a crear. Entonces en este momento se va a insumir también la mano de obra, o si tuviera gastos de fabricación, igual van a aparecer, ¿no? Entonces pasa, como vemos aquí en el ejemplo, salen los componentes, hay un gasto adicional por esa mano de obra y por tanto el producto final se va a componer de una cantidad por el costo de cada uno de los insumos, la mano de obra y la sumatoria de ambas me da el costo de mi producto terminado en una cajita. Un poco cara nuestra caja de barbijos, pero bueno, ha salido con ese costo, ¿no? Aquí, a diferencia de la orden anterior, hemos planificado una, hemos completado una, no hay rechazadas. Si no hay nada más ahí que editar, es necesario cerrar la orden y ya con eso todo se queda plomo, no es editable, ya no puedo hacer nada más. Es importante mencionar que se crea un asiento contable al cerrar la orden, que como pueden ver es un asiento normalmente así vacío, no tiene montos. ¿Qué es lo que hace este asiento, ¿no? Si recuerdan, al hacer la entrega de componentes había un asiento, una salida que generaba su asiento. Lo vamos a volver a ver. Sale la existencia contra una cuenta de producto en proceso. Después tenemos la entrada, en este caso la cajita o del producto que hayamos producido, y vuelve a mover esa cuenta de producto en proceso al otro lado, ¿no? En este caso ha entrado la caja de barbijos contra producto en proceso. Entonces, esta cuenta, este asiento de cierre, mueve esas dos cuentas de producto en proceso. Si hubiera algún saldo, algunos centavos o algo que ha quedado entre esas dos, en la misma cuenta, pero entre esos dos movimientos, o en algún caso incluso pueden usar distintas cuentas porque son dos diferentes almacenes, lo va a netear de esta manera, ¿no? Va a venir aquí, va a poner las diferencias salientes de una cuenta y las va a regularizar con la otra para que no exista nada. Como les decía, estas cuentas de producto en proceso tienen que quedar vacías. Si las revisamos, de por ahí tiene saldo, pero es por una orden o por N órdenes de fabricación. Y así vemos orden por orden
al cerrar el proceso tiene que quedarse vacía. Entonces, bueno, ahí está los asientos que hemos creado. Entonces, en general van a ser 3 asientos, uno por la salida, uno por la entrada y uno por el cierre en cada orden. Si mis insumos fueran todos automáticos, así como notificación, solamente se tiene el asiento de la entrada, es decir, el movimiento de la entrada, que también hace las veces de salida, ¿no? No hay una entrega y luego una entrada, sino que la entrada también hace las veces de salida. Pero eso es cuando nuestra producción está muy automatizada y no hay una entrega de un almacenero al área de producción de los insumos. Y bueno, más o menos ese es el proceso que se tiene, es bastante simple, como les digo, se basa necesariamente en recetas y se puede tener gastos de mano de obra o gastos indirectos de fabricación en GetSAP. Se tienen algunos informes. Hay un informe de lista de materiales, que es la verdad muy simple, es un resumen de las recetas que se tienen en el sistema, ¿no? Entonces, por ejemplo, aquí si yo lo comprimo, me va a mostrar, esta es una base demo, así que tenemos ítems de todo por aquí, pero digamos las recetas de los barbijos, o aquí de un proceso de soldadura, o cómo se pueden producir viguetas, y si lo expandimos, ya podemos ver, aquí está, por ejemplo, nuestros barbijos, de qué se compone, ¿no? Es un pequeño resumen de todas las listas de materiales. Se tiene un informe de partidas abiertas, que es lo que nos va a mostrar. Y digamos, se comparte en varios lugares del SAP. Te muestra órdenes de compras abiertas, órdenes de venta abiertas. Y en este caso también nos resume las órdenes de producción abiertas. Como sabemos, nada debería quedar abierto en SAP. Todo lo que está abierto deberíamos irlo cerrando en el tiempo, porque eso nos muestra la conclusión de un proceso, ¿no? Entonces, si estas órdenes están abiertas, yo debería venir aquí y ver si se van a concluir, se van a terminar, y de ser así, por ejemplo, en este caso que se ha concluido, pues venir aquí y cerrar la orden. Y tenemos dos informes que hemos hecho nosotros que son muy útiles. Es un informe de producción. Tenemos uno por artículo. Digamos, voy a poner un rango de fechas desde, del año pasado para ver si trae más información. Hasta hoy. Se puede poner en una sucursal, ¿no? Si trabajamos con varias sucursales. El estado de la orden, y en este caso voy a ver, por ejemplo, las cerradas. Y de qué grupo, ¿no? De qué ítem quiero ver. En este caso de lo que es barbijos solamente. Entonces, este informe lo que nos va a traer, y aquí como le he puesto ese pequeño filtro, no he traído mucho en este rango. Ahora vamos a ampliarlo un poquito más. Vamos a poner a ver todas las órdenes. Ay, aquí la fecha, esperen, vamos a ponerle a hoy. Hasta hoy, ahora sí. Entonces aquí ya me va a traer toda la producción con esos estados, ¿no? Y podemos ver, ¿no? Aquí está el número de la orden, en este caso es la orden 1000, ¿no? ¿Qué es lo que se ha utilizado, ¿no? Materia prima, cuál de los insumos, en qué unidad, cuál era el costo, la cantidad, el costo por la cantidad, y esta es la cantidad de la orden de producción y el valor, ¿no? Entonces, esto muestra en lo planificado versus lo ejecutado, y si hubiera una diferencia, nos la va a mostrar acá, ¿no? En la tercera columna. Aquí, por ejemplo, ¿no? Ya vemos, aquí hay órdenes que sí tienen diferencias. Entonces, ahí vamos viendo la diferencia, lo que les decía, ¿no? Entre la receta versus la orden resultante, que es lo que ha pasado. Entonces, en ciertas órdenes puede que haya diferencia y en otras no, ¿no? En estas de aquí, por ejemplo, en la orden 3 no hay diferencia. Todo ha quedado de acuerdo al planificado. Entonces, esto nos permite ver
cuán eficiente es nuestra receta versus lo que realmente estamos produciendo, ¿no? Y aquí tenemos pues por cada uno de los artículos, aquí está el barbijo de doble capa, por ejemplo, que también presenta algunas diferencias aquí, por ejemplo, en el filtro, ¿no? Que se ha utilizado una cantidad un poco mayor a la esperada. Entonces, hay que analizar. Lo que nos permiten estos reportes es analizar esas diferencias y a la larga tener una receta un poco más adecuada y precisa, ¿no? Irla ajustando en el tiempo si se necesita. Y muy similar es este informe de producción, pero ya por orden, ¿no? El de arriba mostraba por ítem, digamos, barbijo y todas las órdenes de producción que tenemos del barbijo. En este caso, ya nos muestra por órdenes en particular que yo quiera ver. Y nuevamente vamos a poner todo. A ver, ahora sí vamos a poner estas que sean cerradas. Para el grupo barbijos, y aquí se puede ver por una orden en particular, ¿no? Entonces ahí es un resumen de la orden de producción, cómo ha quedado, ¿no? Quizás en el otro nos permite ver de forma más integral, pero yo quiero ver en específico quizás alguna orden que ha tenido algún problema o algo, aquí puedo ver, ¿no? En este caso, por ejemplo, no ha habido problema, no hay nada diferente, entonces quizás ese no necesitábamos revisar. A ver, voy a ver una anterior. De aquí, ¿no? Ahí, bueno, no. Aquí hay una pequeña diferencia, poquito, ¿no? 0.01 de la tela, 0.06 del filtro, pero bueno. Entonces, esos son los reportes que tenemos aquí ya predefinidos en GetSap. Eso es lo que teníamos para presentarles hoy. Entonces, no sé si tenemos consultas, Ale, en el chat para poderlas ir respondiendo. Bueno, tenemos una pregunta que dice, ¿a qué hace referencia el campo prioridad y cálculo de fecha de enrutamiento y cuál es su función? Esos campos, en realidad, bueno, esto está en orden, esos son campos propios de la funcionalidad de recursos, la cual está incluida en SAP Business One, pero con la funcionalidad de recursos. Los recursos no están incluidos en GetSap, ¿no? Entonces, claro, eso tendría que ser explicado en otra sesión porque, bueno, no son parte de este programa. Perfecto, y hay otra pregunta. Gracias, Adriana, por la presentación, clara y útil. Los registros que emite la orden de producción, entrega, terminado, etcétera, y los informes, ¿pueden tener logos y encabezados para que formen parte de la documentación de respaldo del proceso? Sí, normalmente en GetSap se tiene una carpetita donde se pone el logo de la empresa y con ello pueden, o sea, todos los reportes van a sacar de ahí el logo y los van a poder imprimir y tenerlo como documentación, ¿no? Muchas gracias por su tiempo, por su atención y ante cualquier duda nos pueden contactar.